Estás escuchando El Pulso de la Tarde a través de Radio Adonai. ¡Que hable el pueblo! El tema para hoy: ¿es pecado que un líder cristiano haga ofrecimientos a un hermano de otra iglesia para conquistarlo para la suya? Sí, no y por qué. Y ahora sí le toca al pueblo que llame, y ya sí está listo en estos momentos el pastor Robert Ramírez en el desarrollo, algunas sugerencias que va a darle a todos los hermanos, y entonces entramos en el tema central. Ahora sí, pastor Ramírez, buenas tardes. Claro que sí, licenciado Cabrera. Bienvenidos todos al Pulso de la Tarde, el interactivo de Radio Adonai 1580M. La hora del debate, la hora de la discusión, pero el debate sano y la discusión sana. El programa que se ha convertido en el toque de queda aquí en la ciudad de Nueva York, amén, en Connecticut, New Jersey, a través de www.ministeriodiosestaqui.com para las naciones. Ahí no vale de que Primer Impacto, que Arrojo Vivo, el noticiero de las 6. Es un solo radio con el pulso. El pueblo quiere saber los casos que se traen, licenciado Cabrera, al Tribunal del Pueblo. Y el pueblo está hablando. Pero antes, quiero comenzando enviarle un saludito a Yamil Rodríguez. Yamil ha estado haciendo contactos en Puerto Rico. Dios te bendiga, Yamil, para que el pulso salga en vivo a través de una radio. Creo que va a ser a través de más de una, hermano, porque Yamil se está moviendo a mi nivel de los líderes conciliares, allá concilios que dirigen radioemisoras allá en Puerto Rico. Y Puerto Rico se está contagiando de la pulsomanía. En breve la reverenda Amada Ramírez va a estar aquí con nosotros. Pero antes quiero recordarles, mis hermanos, que usted puede sugerirnos temas que usted quiere que tratemos aquí en el Tribunal del Pueblo, que es el Pulso de la Tarde. Agradecer a los hermanos que lo han estado haciendo, que se han estado comunicando con nosotros vía teléfono, vía email, y nos están sugiriendo temas. Muchísimas gracias, mis hermanos. Puede llamarnos al área de oficina o enviarnos un correo electrónico a radioadonai1580@hotmail.com. Número 2, recuérdese que usted nos puede llamar de manera anónima. No nos tiene que decir su nombre, solo el lugar de donde usted nos llama. Número 3, recuérdese de no mencionar el nombre de nadie, por favor, que eso no es ético. Número 4, respetar la opinión de los demás. Número 5, las participaciones están limitadas a 2. Usted puede hacer una primera llamada y una segunda, nunca una tercera, ni mucho menos una cuarta. Número 6, recuérdese, mi gente del internet, que hay un delay de 40 segundos, que usted debe de olvidar el audio de la computadora y atender el audio el teléfono. Y número 7, este programa se retransmite 10 de la noche, hora de New York. Ahora sí, entramos en el tema de debate, licenciado Cabrera, pastor Amada Ramírez. Vámonos. Arranque. Este tema es un tema sugerido porque hay inquietudes en el pueblo. Y el tema de hoy es un tema que no es nuevo, es decir, es una problemática, y eso es lo que hace el pulso. El pulso trae al aire temas que inquietan a muchos hermanos, que inquietan a ministros, de la convivencia del pueblo de Dios, básicamente. Y este es un tema
que diría yo que es un tema de convivencia, porque hay algunos líderes, incluyendo ministros, que hacen esta práctica y hay otros que no. Entonces es donde surge la pregunta. Atención, 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 el tribunal del pueblo. ¿Será pecado que un líder cristiano, llámese líder de sociedad, llámese diácono, llámese pastor, evangelista, un líder cristiano, haga ofrecimientos a un hermano de otra iglesia que no es la de él, para conquistarlo para su iglesia? ¿Cae eso en categoría de pecado? Bueno. El conquistar un miembro de una iglesia hacia la suya, ¿será eso pecado? Dios no se mete con eso. Eso es parte de la vida. Si alguien se deja persuadir y viene, eso no es nada, o eso está mal, es una conducta pecaminosa. Eso es lo que yo quiero que usted me explique en esta preciosa hora. ¿Es pecado que un líder cristiano haga ofrecimientos a un hermano de otra iglesia para conquistarlo para la suya? Sí, no y por qué en el pulso. El número de teléfono. Sí. El tema en el pulso de la tarde. Esto está caliente. Licenciado Cabrera, ¿cuántos años usted tiene en el evangelio? Yo me convertí en el 80, varón. Sume de ahí 80, para acá. 0 mata mucho. 0. Vamos a ver por la línea 1. 0 mata 0. Dígame que esto está caliente. Yo lo que le iba a preguntar. La noto tranquila. Enganche la 1 allí. Vamos. Le iba a preguntar si usted había visto caso así. No. Pero vamos a ver qué habla el pueblo. Que hable primero, vamos al pueblo, ¿verdad? Bienvenido al pulso. ¿De dónde me habla? El pueblo. De Pacho. Pacho in the house. Pacho, es pecado, varón, que un líder cristiano, llámese a líder de sociedad, un diácono, un oficial, un pastor de una iglesia, le haga ofrecimientos a un hermano de otra iglesia para conquistarlo para la suya. ¿Eso será pecado, Pacho? Sí, no, y por qué. Vamos a ver, Pacho. Yo creo que en estos tiempos eso está de moda. Está de moda, varón. Eso está caliente. ¿Cómo va a ser, siervo? Yo conocí una persona. Ajá. Y esa persona, usted la pastoreó. Ay, ¿quién? ¿Yo? No, cuidado. Pacho, cuidado. Espérese, varón. Ahora sí va el cuidado. Varón, espérese. Pacho, cuidado, no diga nombre al aire, Pacho. Sí, usted la pastoreó. No, y después llegó a nuestra iglesia. Ajá. Y le dieron privilegios y se quedó ahí por un tiempito. Luego de eso, hubo una oportunidad que nos invitaron a predicar en una iglesia. A mí me invitaron, pero él también, a los dos nos dieron el acceso, quien quería predicar. Ajá. Entonces, yo le dije que él predicara y que yo iba a ministrar una alabanza. Ajá. Y nos fuimos, ¿no? Para esa iglesia, y cuando llegamos a esa iglesia, después que terminamos de ministrar y todo, Dios se había glorificado, entonces se acercó el líder y nos dijo, bueno, a mí se me acercó personal y me dice, mire, que Dios me ha hablado que usted, aquí está su ministerio para usted, que aquí Dios lo va a usar. Le hizo la oferta a usted mismo, varón, a usted. Sí, a mí mismo me dijo el hermano de esa iglesia. Entonces yo. ¿Qué fue que le dijo, hermano? Y yo le digo que todavía yo no he sentido de Dios, le digo yo. Y él se lo dijo a sí mismo, así sin más, ni para acá ni para allá. Que él así, sintió, que él así rectamente me dijo, mire, que Dios me ha hecho sentir o me ha dicho que usted aquí lo necesita a Dios y aquí lo va a usar. ¿Y qué usted le contestó, Pacho? Yo le dije que todavía Dios no me lo ha hecho sentir. Entonces, pero venga acá, Entonces, los otros dos compañeros, que de ahí un músico conmigo y el hermano que predicó, a ellos se acercaron y les dijeron, pues ellos nunca más volvieron a aparecer a la iglesia donde se congregaban. Y usted lo pastoreó. Y después pues, ya me di cuenta que ellos estaban ahí, pues de verdad también. ¿Usted cree que lo conquistaron a ellos, varón? A los conquistaron y lo tremendo fue que después de ahí, después me di cuenta que andaban en el mundo. Pues ya usted tiene que saber quién es. Se descarriaron. Entonces, ¿usted cree que ese hermano le dijo que era de Dios? ¿Usted cree que de verdad Dios le dijo eso? No, hermana, eso no era de Dios. Lo que es de Dios, pues se siente, hay confirmación. Y aparte de la confirmación, ¿usted cree que Dios actúa así, que usted llega a mi iglesia y que yo le digo, yo siento de Dios que usted se quede aquí?
teniendo usted su iglesia y su pastor, ¿usted cree que ese es un actuar de una manera que Dios lo haría? No, Dios es un Dios sabio, ¿verdad? Y cuando uno actúa de esta forma, pues está actuando fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿Qué usted opina de los que se quedaron allí en la iglesia donde ustedes fueron? Tribunal. Bueno, quizás... en ¿Usted verdad, cree que no, tenían fundamento esos hermanos? no tenían fundamento porque les gustaba andar de iglesia en iglesia. Oye. Tenían una enfermedad. Y Pacho, como anda mucha gente hoy en día buscando Tribunal privilegios, vino duro ¿me hoy. entiendes? Exacto. ¿Usted sabe cómo le dijo un viejito que llegó a mi iglesia esa enfermedad? ¿Cómo le dijo? Ajá. Háblalo como bien. La enfermedad del chivo. Que anda brincando de un lado a otro. Es del cabrito que vive dando saltos. Dios te bendiga, Pacho. Un Entonces, abrazo, para Pacho. ti es pecado, Pacho, eso. Bueno, es pecado y El hay que tribunal tener vino cuidado duro con los hoy. hermanos que andan brincando. Exacto. Dios te bendiga, Pacho. Gracias. Bueno, El tribunal vino caliente hoy. vamos a ver por la línea Vamos a 2, ver, vamos a ver. licenciado, el pueblo está llamando. Yo estaba lista para hacer toda Bienvenido al Pulso. ¿De dónde me habla? Buenas tardes, mi hermano. Dios lo bendiga grandemente. Amén. ¿De dónde me habla, varón? Felicitarlos por este magnífico programa. Parecen locutores, sí, Les hombre. hablo desde Bayshore. Desde Bayshore. Bayshore, primera vez que usted nos llama. Sí, primera vez. Esta es la segunda vez, pero hace como 4 meses Míralo lo llamé ahí. y no he tenido oportunidad nuevamente de llamarlos por cuestiones de mi horario de trabajo. Exacto. Pero Bayshore, hoy tuve ¿y la qué? oportunidad de llamarlos. ¿Qué tal le parece el programa El Pulso a usted, Bayshore? El programa es excelente, hermano, porque hay cosas que uno a veces tiene dudas, hace uno preguntas y coincide de que la duda o la pregunta que uno tiene, ustedes se la resuelven a uno con el tema que eligen para el día. Ahí está, el tribunal del pueblo, hermano. Que hable el pueblo, Bayshore. Que habla el pueblo. Bayshore, oiga la pregunta. Tiene que bajar un poquito el radio, Bayshore. Oigo como un eco ahí detrás de usted. No, es que vengo guiando y de pronto el eco que se escucha. Ahora es sí. Ok. del carro. Ok, es pecado, Bayshore, que un líder cristiano haga ofrecimiento a un hermano de otra iglesia para conquistarlo para la suya. ¿Qué usted cree, Bayshore? Bueno, mi hermano, precisamente por eso es que estoy llamando, porque cuando Dios repartió los dones, a mí me tocó un don y el don mío es el del evangelismo. Entonces, Ajá. tengo un carisma para la gloria de Dios, que he ido a visitar algunas iglesias y en una ocasión, óigame bien, en una ocasión me ofrecieron quedarme de copastor en esa iglesia. Ajá. Entonces, pues Dan buenos cargos yo también. le agradecí altamente al pastor por su ofrecimiento, pero yo no puedo abandonar mi iglesia. O sea, yo tengo mi ministerio en mi iglesia y quiero que lo que yo estoy haciendo, verlo producir, son los miembros, verlo ¿no? progresar al lado de mi pastor. Bayshore, Y al lado es decir, de los hermanos que estamos en ese ministerio. Entonces, pues, no lo veo como un pecado. A veces, así conforme yo llegué a esa iglesia, que cuando yo llegué de visita, sentí que ahí había una silla para mí. Bayshore, déjeme ver si Cuando lo yo recibí entiendo. ese ofrecimiento, yo no sentí ese llamado, no lo sentí, sino más bien vi fue de que el pastor quiso utilizar mi don para el crecimiento de su iglesia. Bayshore, o entonces usted es evangelista, varón. Sí, correcto. Y entonces usted llegó a esa iglesia, pero usted está diciendo que el pastor de esa iglesia o un hermano fue que le ofreció el seco pastor, varón. No, el pastor. El mismo pastor. De ¿Y qué usted le dijo, Bayshore? Eso está caliente. Yo le agradecí al Eso pastor el está ofrecimiento y le dije de que yo no estaba preparado. No está, pero usted está hablando, eso no fue aquí en Long Island. Sí, aquí en Long Island. Aquí en Long Island. Sierva, pero ¿y ese pastor lo conocía usted? ¿Cómo? ¿Lo conocía usted, ese pastor? Él me conocía por referencia de un miembro del, ¿cómo es? No sé si es el sínodo de Miami. Entonces, fuimos de visita a esa iglesia. Entonces, O sea, que era primera vez que él lo veía. Exactamente, primera vez Y que ya lo le veía. ofreció que sea su copastor. Entonces me ofreció y yo le dije Oye, que pero qué no llamado, estaba qué preparado, visión no tan estaba amplia preparado. tenía ese hermano, Dios mío. Bayshore, ¿y qué le parece eso? Que un pastor, primera vez que lo ve y lo ve predicando, le gustó su ministerio y le ofrece ser copastor. A lo mejor el hermano está escuchando. ¿Qué usted le parece eso No, que sucedió?
yo pienso que el pastor, pues, usted sabe, mi hermano, con todo el respeto que nos merecemos todos los cristianos, somos humanos y nos emocionamos y nos regocijamos y nos animamos y nos alegramos cuando escuchamos a alguien con un tremendo mensaje. Sí. Entonces, pienso yo de que eso haya podido incidir en el pastor. Entonces yo le dije a él que más bien él mirara dentro de sus miembros. De la feligresía, sí. De la feligresía de él. Búsquese al más sabio, al más idóneo, para que lo apoye a usted en su iglesia, porque yo realmente soy alguien nuevo en su iglesia. Y no claro, porque él no lo conocía a usted, no ni usted conoce. a él tampoco. Varón, ¿y usted no cree que una posición de copastor de una iglesia es una posición de confianza y que se debe hacer hecha por elección de la iglesia? Afirmativo, todos los nombramientos en todas las iglesias cristianas, e incluso en las que no son cristianas, se hacen por nombramiento de la asamblea. Entonces no había ética ahí. Bueno, eso pues... Fue que se emocionó. Eso es. Exactamente, sí. Sí, Beishor, entonces para usted es pecado o no es pecado, Beishor. Bueno, mi hermano, con todo el respeto, yo no lo tomaría como un pecado, o sea, porque ahí fue algo que como le digo, pienso yo que fue Una algo falta de emotivo. ética, una falta de ética ministerial, varón. Eso, exactamente. Respeto al terreno considero- y de respeto al terreno ajeno. Exactamente, entonces yo en la iglesia que estoy me siento muy bien, estoy adelantando estudios teológicos en el Seminario Teológico de Nueva York. Ajá. Y pues no quiero, digamos, moverme de mi iglesia, y he ido a otras partes, e incluso en otras partes donde he ido también a visitar, y me sucede lo mismo, me hacen ofrecimientos, mire, vea que nosotros aquí necesitamos personas como usted y tal, pero no puedo, mi hermano. Tiene que tener cuidado, Beishor, Dios ¿oíste? bendiga. Dios te bendiga, varón, gracias por tu llamada. Bueno, Amén, mi hermano. esos son testimonios de la vida real, señoras y Haz una señores. pregunta. Y en ese ofrecimiento va carro, No. aparte Claro, del porque cargo. tiene que venir el cargo y los Renta. Hablen, beneficios. señores. Por eso te hablen, digo, si señores. tiene Ahora, que- yo me hago la Está pregunta. caliente. Atención, si usted está sintonizando el pulso, ¿Cuánto tú pagas de renta? si está sintonizando el pulso, nuestra línea de comunicación es y hoy tenemos el tema delante de nosotros. Es pecado que un líder cristiano haga ofrecimientos a un hermano de otra iglesia para conquistarlo para la suya. Eso es el Si no, ¿y por qué? El tema de debate en el pulso. que lo diga el pueblo. Bienvenido al pulso. ¿De dónde me habla? Buenos días, está hablando la voz de Puerto Rico. Yamil Rodríguez. La alarma. Bendito Yamil, esto se calentó. Oye, como esto es caliente, Yasmín. Oye. Esto está caliente, Yamil, un abrazo grande. Yamil Rodríguez. Y acá también. Contagiado con la pulsomanía, Yamil. En el pulso de la Varón, tarde. eso me ha puesto a trabajar y Ah. creo que la cojera de la pierna se me quitó. Eso es. Se le fue la cosa. Aleluya. ¡Santo Se le Jehová, fue. qué Hermano, lindo! quiero saludar a los puertorriqueños que están escuchando ahora mismo en Caguas, Guaynabo, Ponce Oye, en Cagua. y en el área oeste, allá en Aguada. Ya conectamos. Wow, that's good. That's good. Estamos por el momento por la internet, Ok. en lo que logramos La radio, el consenso en las emisoras, porque la emisora de Radio Revelación perdió su antena, Ajá. pero tenemos otra alternativa en lo que Radio Revelación va al aire otra vez. Dígale a Yamil. Magali Rodríguez que Héctor Cabrera le manda saludos y que conecte para acá, que yo fui el director de programación allá en República Dominicana de la Radio Revelación cuando Jeñito, Sí, está la poderosa. la poderosa. Yamil, entonces, ¿a través de qué emisora estamos conectados ahora mismo allá? No, En ahora la mismo internet. estamos todos bajando por internet. Ah, Las ok. personas que nos reunimos en el fin de semana y unos líderes de los concilios que están interesados en escuchar y el tema de hoy cae perfectamente ahí. Esto está cae. caliente. Esto es No una epidemia, me Yamil. diga que algo así ha estado pasando en Puerto Rico, Yamil. Ay, no, Y pastor. hermano, nos Sí. hemos movido, pero de una manera tremenda. Algunos ya sabían del programa, pero no lo escuchaban y ahora yo los estoy obligando a que lo hagan.
Ah, bueno, Yamil, oiga el tema. Que yo no sé si el tema de hoy Entre los en psicólogos. Puerto Rico esté aconteciendo algo así. Usted me dirá. Ay, no, pastor. Yamil, Sí, ¿será pecado? Oiga la pregunta. ¿Será pecado que un líder cristiano haga ofrecimientos a un hermano de otra iglesia para conquistarlo para la suya? Eso está bien, Yamil, está mal. Es parte del juego. Eso es pecado. Eso es deslealtad, falta de ética. ¿Qué ocurre ahí, Yamil? Bueno, primero que nada, es pecado, hermano, porque es falta a la integridad, como decía la hermana, a la pastora, Ajá. a la ética cristiana. Exacto. Todo lo que va contra la ética cristiana va contra un mandato que Dios dio en Colosenses 1:19, que dice, le complació al Padre que en el Hijo habitara toda plenitud. Y la plenitud no es otra cosa que la totalidad de la integridad. Y la integridad se busca cuando Pablo le dijo a Tito, en el capítulo 2, versículo 7, le dijo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Y este juego de estar buscando miembros es simplemente para cumplir expectativas, para cumplir metas que en realidad no las pueden obtener de otra forma, y recurren a estas estrategias que son totalmente contra la integridad de la iglesia, de creyentes, del cuerpo de Cristo, de cualquiera de estos innuendos. Eso es pecado. Yamil, ¿usted cree que estos casos se pueden dar solo Yamil, en eso está iglesias caliente, Yamil. donde hay poca membresía, entonces el líder quiere tener más personas, o se puede dar en iglesias también ya grandecitas? Es que las obligaciones y las metas que se ponen cada iglesia, sea grande o sea pequeña, le produce la tentación de hacerlo. Ajá. Y la tentación, yo no digo que es el pecado es caer en ella. Y cuando se recurre a estas estrategias que son ilícitas, eso es pecado. Y cualquier iglesia, sea pequeña o grande, siempre tiene una meta, y cada vez que llegan a una, pues se ponen otras, porque todos estamos llamados a crecer, pero hay que crecer con el alimento de la casa. Yamil, entonces, se puede con decir, lo que provee la casa. se puede decir que entonces un ministro que caiga en esto, se puede decir que está en pecado entonces. Es pecado porque está pescando en el freezer, y Dios Eso no mandó está a pescar en caliente, el mar y en Yamil. el lago. Está En pecado el freezer. en el freezer, ya ahí, ya pescadito ahí, ¿eh? Sí, ya está el pescado abierto, sin las tripas, sin nada, está ahí para sin tripa. freírlo. Yamil, usted piensa que el que hace eso es como que un hombre que tenga a su esposa y el otro comienza a enamorársela para llevársela. ¿Sería algo parecido eso? Es equivalente, ¿Verdad que sí? porque las consecuencias son las mismas. Ay, oye, Exacto. Yamil, Hermano, hay algo, ¿por qué enamorando lo que está? que es que se ha perdido aquí, y es que el ministro espiritual o el líder espiritual se le olvidó que él tiene que ser espiritual. ajá, Y cuando eso se olvida, entramos en esto. El ministro trabaja por Dios o trabaja por la iglesia. No, él trabaja por Dios, exacto, y la iglesia crece a través de Dios. exacto. Ujú. Yamil, Cositas que son bien importantes. ¿usted ha conocido casos así en Puerto Rico, hermano? Ay, hermano. Ay, Ay, bendito. Hay casos así, mire, pero en la posición más difícil, Ajá. esto de juez entre dos. ¿Cómo Y yo he es? tenido que determinarlo. Oye, que ha sido juez entre ellos. Oh, ha tenido que ser juez El usted. juez, Sí, claro. en caso de dos personas que han entrado en ese conflicto. Ajá. Inclusive, hermano, pasar la jurisdicción de un ministro a otro, o sea, jurisdicción de tiempo, de lugar, Sí. también es parte de esto. O sea, las jurisdicciones hay que respetarlas. Sí. Y el diálogo cristiano es lo mejor para solucionar eso. Yamil, un concilio. Vamos a suponer que la iglesia, el ministro que Esto ha está caído en caliente, esto señores. de conquistar miembros de otra iglesia, Esto se está pertenece a quemando. una organización, un concilio. ¿Usted cree que si el concilio sabe eso, no debe de tomar alguna sanción o debe de dejarlo a la suerte así? Esto está caliente. No, eso no se puede dejar a la pastora, suerte. cuidado. Hay reglamentos para eso, y si no hay reglamento para eso, tienen que hacerlo.
porque la ética es algo Hace bajitico. primordial, es una de las espinas dorsales de la iglesia. Exacto. Ahora, jamás vamos a poder restablecer la ética que dice la pastora, no lo vamos a restablecer Sí. nunca hasta que no entendamos la razón por qué se perdió. Exacto. Y Ay, cuando varón. se pierde la ética, es que se ha perdido mucho de la espiritualidad, Eso de es. la virginidad del espíritu. La virginidad de la iglesia reside en la pureza, la integridad, la fidelidad, la honestidad y la honradez. Exacto. Esos son los elementos de la virginidad que está en las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 fatuas. Exacto. ¿Usted cree, Yamil, que en los últimos tiempos eso ha ido creciendo con el mismo afán de muchos ministros que la iglesia de las mega church y eso? ¿O usted cree que eso siempre ha sido así? ¿Qué usted cree, Yamil? Bueno, yo le pregunté al ministro que estaba aquí anoche conmigo, interactuando con el hermano Romero allá, Ajá. con ustedes. Y cuando yo le dije, ¿qué te parece esa pregunta que él anunció, que es la de mañana? Me dijo, oh, eso es una crisis, eso es una plaga. Ay, Una Jehová. pandemia. hermano, varón. Oye, plaga, digo. Fue secretario 6 años de Radio Triunfo, está ahora de secretario en una de las emisoras que va a estar con nosotros, Radio Felicidad, Sí. que le envío un saludo aquí en Ponce. Sí, Y él es un ministro de 28 años, fue mi pastor desde niño, sí. y está cooperando conmigo, invitando a los pastores, a las iglesias, para que escuchen esto. El pulso. Esto está Es caliente, decir, que si un ministro de 28 años de ministerio que ha visto bastantes cosas lo dice, es porque es una realidad, hermano. Seguro el reverendo Luis Azosa, que le envió saludos porque él está escuchando ya en su iglesia con los hermanos de él allá. Míralo ahí. Siervo, Se tengo, comprometieron a hacerlo hoy. Amén, Tengo Dios lo un bendiga. frío. Lo bendiga. Ojalá que nos dé una Sí, envíe llamadita. saludos al reverendo Luis Antonio Sosa. El pastor Sosa que nos dé una llamadita, Yamil, para que nos hable también. Ahí Yamil. estamos, ahí Él estamos llamó todos. anoche, pero lo voy a llamar otra vez para ver si él llama desde allá donde está. Sí, ahora. mira, Claro que sí. Que nos llame Yamil, ahora también. siento un frío en el estómago escuchándolo hablar. De verdad. Porque cuando en el pueblo de Dios se pierde la espiritualidad, se pierde la ética, ¿qué estará pasando en el mundo secular, varón? Bueno, hermana, de seguro que ya Jesucristo, en quien habita la plenitud del Padre, ya Jesucristo no está ahí. Y eso es doloroso. Sí, Eso es. Eso es doloroso, es lastimoso, hiere, pero hay que entrar en una concientización de buscar otra vez dónde fue que comenzamos ay, 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 y, ay. y dónde fue que se perdió eso. Ay, 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 ay. Jesucristo todavía sigue emanando sangre de la cruz del Calvario y yo creo en él. Eso es. Eso. Yamil, Dios me Dios, lo bendiga. Dios te Mucho bendiga y abrazo. gracias por tu Un abrazo. colaboración, siervo. Yamil, Amén. Puerto Rico hablando en el pulso de la tarde. Bueno, La isla saludos del al pastor Cordero. Luis Sosa, si nos está viendo allá en Puerto Rico, que nos ha hecho una llamadita. El pulso de la tarde en el programa El Interactivo que está solamente escuchándose por toda parte. Esto está cogiendo Eso es fuego, así. señor. Tenemos una llamadita. Bueno, esa se cayó. Esa Vuelva y llamada, llame, mi hermano. Esa no esa se llamada asuste. colapsó. Vuelva y llame. El número al de pulso la teléfono. tarde. Usted que Caliente. está recién. Bueno, esto está caliente, como dice Ay, la Dios, pastora. usando yo la siento radio. la presencia de Dios. Ah, Ramasá. Bienvenido Alaba, al pulso. alaba. Bienvenido al pulso. ¿Dónde me habla? Hello. Santo Domingo. Santo Domingo y ¡Ay! dejado. Espérese, La alarma. espérese, señores, esto va a coger fuego. Ahora sí es verdad. Ese será José Ramón Vázquez. La alarma. No, yo sentí un fuegazo de aquel Ese lado. será José Ramón Vázquez. Esto se está quemando, Dios mío. El Dios PRI, le bendiga. óyelo ahí, El fiscal número 2. Ay, 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 ay. Vázquez, usted está llamando para hacer las preguntas o para contestarlas. Vamos a ver. Oye, estoy llamando porque Ay, cuidado, pienso príncipe. que la fiebre no está en la sábana. que Ay, el problema Jehová. es Siempre más se ha quedado profundo. aquí en Long Island. Ah. Ajá. Ok, José Ramón Vázquez nos llama de la República Dominicana. José, Ahorita llame el líder. olvídese del audio de la computadora y atiéndame el teléfono. El líder Está conérico bien, de llama. acuerdo. Oiga la pregunta. ¿Es pecado, José Ramón Vázquez, Esto está que un caliente. líder cristiano Viene a final. haga ofrecimientos a un hermano de otra iglesia para conquistarlo para la suya? ¿Qué usted cree, Vázquez? Bueno, definitivamente yo estoy total y absolutamente convencido de que es pecado. Ajá. Porque naturalmente yo veo que el mal se manifiesta comenzando por lo que es uno de los elementos que el apóstol Pedro, antes de morir, en segunda de Pedro, hace referencia a los dos tipos de evangelios
el genuino, que es el que ellos habían conocido, como dice él, no habiéndolo oído con fábulas, sino viéndolo visto y oído con sus propios oídos y ojos, en el Monte Santo, ¿no? Y entonces él recibe una visión antes de su muerte, ya que él dice que en breve iba a abandonar el cuerpo como Cristo se lo había revelado, pero adicional a esa muerte, lógicamente como hombre de Dios responsabilizado por el mismo Cristo de atender su rebaño, él inquiere delante de Dios para que el Señor, ¿verdad?, le dé palabras para amonestar su iglesia y dejarla pues seguro al pueblo en la palabra. Y entonces ahí él recibe una revelación donde él ve, a partir del capítulo 2 de Segunda de Pedro, que vendrían hombres que iban a hacer mercadería de la iglesia. Eso está caliente, varón. Mercadería por amor al dinero. Y entonces los tipifica no lo van a invitar con Balaán. Exacto. El espíritu de Balaán, que es aquel individuo que tuvo la osadía y el descaro de ir delante del mismo Dios a pedirle que le permitiera maldecir a su pueblo. De manera que Pedro recibe esa visión. Entonces él, de manera apresurada, porque hasta se ha dudado si Segunda de Pedro le escribió realmente Pedro, porque el estilo es totalmente contrario al de la carta de Primera de Pedro. O sea, él tiene una prisa, y yo digo, no digo yo prisa, porque lo que Dios le muestra es que iban a venir mercaderes realmente al pueblo de Dios. Y yo entiendo, mira, y siento la presencia de Dios en este momento. ¡Santo! Que lo que hay es unos mercaderes, o sea, gente sin escrúpulos. Y yo pienso en Pablo, en esos hombres que fueron tan honestos, y Pablo también en el libro de los Hechos, cuando se está despidiendo en el capítulo 20 de la iglesia, y él dice que no volvía más, y entonces amonestó fuertemente, y dice lo mismo. Él dice que después de la partida de ellos, iban a venir individuos que iban a utilizar el rebaño, y que inmisericordiamente simplemente iban a hacer de eso un comercio más. Entonces, lo que yo puedo ver cuando Pedro habla, él dice que nos mantengamos en el verdadero evangelio, que no nos permite perder la visión objetiva de qué es lo que vale la pena, porque es que hay mucha gente que ha perdido de vista qué es realmente el evangelio, que es la piedad, que es sembrar para lo eterno, y entonces se le ha ido los ojos detrás de los intereses. Entonces, ¿qué está sucediendo? No solamente se conquista a los miembros, sino que el tipo de doctrina, y los pastores, ustedes que son pastores, los hermanos Robert y Amada, yo sé que saben de qué le estoy hablando en este momento. Tienen una presión muy grande con respecto a la doctrina. ¿Por qué? Porque a dos esquinas aparece uno. Aquí en la República Dominicana se hizo famosa una expresión de un político que en un momento dado cogió una ira y rompió con un cerco que había impidiendo la entrada a cierto lugar, y él, atento a él, tumbó todo y dijo, intentó. Entonces, así hay una serie de pastores ahora. Espérese, varón, entra en todo. José Ramón, que hay pastores que el lema de ellos es entra en todo, varón. Sí. Y han Pero ¿cómo va a ser? Doctrina, especialmente hay una serie de individuos, vuelvo y repito, estilo Balaán, que andan pescando gente poderosa, gente con nombre, gente con fama, y entonces de aquí a no me conquista, a costa de desmembrar lo que es la doctrina. Entonces, gente como ustedes, por ejemplo, que mantienen la verticalidad en la doctrina, tienen una presión grandísima. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la tendencia? A que todo el mundo floje para que no se le vaya la gente. José Ramón, aprieta mucho, se levanta. Entonces tú piensas que de parte de un ministro que conquiste ya miembros de otra iglesia, eso es falta de honestidad, hermano. No, más que eso. Hay una actitud de avaricia metida en el corazón de mucha gente. Eso que está está caliente, señor. Es muchísimo peor. Eso está caliente. Porque en determinado momento, digamos que uno puede cometer un desliz. Ay, santo Dios. ¿Verdad? Sí. Bueno, pero uno recoge y se arrepiente y se vuelve. Pero yo estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de algo que está en el corazón, que no es Cristo, que es el amor al dinero, es el amor a la fama, es el amor a... Bueno, Pedro habla de... Judas habla de esa gente. Oye lo que dice Judas, dice que son adulones
adulones. Ay, 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 ay. Estamos hablando de personas que servilmente se postran ante los hombres, no ante Cristo. Exacto. Y es la diferencia de los apóstoles, que eran hombres que eran siervos de Cristo, no de los intereses de este mundo. Ay, Entonces, Exacto. hay mucha gente, y yo quiero, para cerrar, porque sé que hay muchísima Sí, gente hay, haciendo fila. la línea se congestionaron, Vázquez, Está ya. quemando el No, yo teléfono. sé. pero quiero, para no abusar del privilegio que ustedes me conceden, Esto está yo caliente. quiero decirle que si ustedes observan el fenómeno, va El líder de caminando colegio desde que lo va a más llamar. sencillo. Ajá. Señores, el afecto fraternal entre los pastores, eso se está acabando. Eso es verdad, sí. O sea, no hay ya lo que se llama confraternizar siquiera. Eso Es más, eso es peor verdad. aún, Eso es para verdad. que ustedes entiendan que el mal no es tan simple, Y que esto es bien está complejo. Es un problema muy de adentro que viene socavando lo que son los principios y los valores Eso es. morales y qué sé yo de la fe cristiana. Mira, la situación que se viene dando es tal que ya entre los mismos hermanos, entre los mismos ministros, no hay ni siquiera hay ese afecto, esa fraternidad. Eso es Y verdad. esto está afectando inclusive ministerios fundamentales de la fe, como es el evangelismo. Por ejemplo, yo no sé allá, pero aquí en la República Dominicana se dice que los evangelistas son una especie en extinción. Pero No, ¿ustedes ya, saben ya por aquí qué? se extinguieron ya. Bueno, pero ustedes saben cuál es la razón. Sí. El mismo monopolio que muchos líderes Eso está pastorales caliente. han cogido los púlpitos como que algo privado y personal. Ay, 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 Y no ay. quieren ni siquiera invitar a los evangelistas. Oye, a Ay, predicar lo a los líderes. caliente. lo Dios dijo mío, Cabrera. ¿Entiendes? Hay Ay, un bloqueo, hay un bloqueo contra los evangelistas. No es ni siquiera algo hasta, digamos que personal. No se trata de algo personal. Es la misma actitud avara de Balaán, que es que quieren todo para sí mismos. Entonces, Ay, Jehová. eso los lleva a robar Este miembros, hombre está eso los vino lleva a afiladito de la conquistar República. gente. No bien un hermano se siente bravo con el pastor, ya el otro le tiene la puerta abierta esperándolo como que son Enojado. queches. Ay, 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 ay. Como ay. que son queches. Entonces, Ay, ay, señores, ay. yo le decía a mi esposa Kenia, yo le decía, mira, aquí tiene que pasar algo dentro del Evangelio de Cristo, tiene que pasar algo en estos días. Y se tienen que levantar hombres, estilo Lutero. Óyeme, que pegan 25 tesis, señores, porque es que Me son arranca cosas la cabeza, estructurales muy mi amor. fuertes que están siendo Ya Ezequiel se lo socavadas y profetizó. uno no puede seguir callado. Dios le bendiga. Dios te bendiga, Vázquez. Te van a salir a buscar, José Te van a Ramón. Vamos a salir a ver por buscar. la línea número 2. Están llamando a preguntar No, la no, dirección no. donde tú vives. Vamos a ver. Ya le profetizaron. Bienvenido al Pulso. ¿De dónde me Que iba a habla? salir- lo iban a sacar del país. ¿De dónde me habla? Selden in the house. Selden, Esto está usted, botando humo. ¿usted escuchó la pregunta? Sí, amado. ¿Qué usted cree? ¿Eso será pecado que un líder cristiano conquiste hermano de otra iglesia para la Está suya? caliente la La línea. gente está llamando. Claro que es pecado, ¿no? ¿Por qué, Selden? Vamos a ver. Para empezar, un pastor, si quiere poner un copastor en la iglesia, tiene que tener visión de Dios. Ajá. Ajá. Eso es para empezar. Y Sí. tampoco un hermano no puede andar robando ovejas de otro prado, hermano, de otra iglesia. Eso es pecado, Selden. Eso es pecado, hermanos, y para eso Dios nos dio a nosotros saber y entendimiento. Y entonces, un hermano que haga eso, entonces es un ladrón de ovejas. Digámosle mañoso, ladrón es muy Ah, bonito. Siervia, ¿a usted se lo han tratado de llevar de su iglesia? Sí, fíjese que vino aquí a predicarme no era hermano, digo yo que no era hermano, porque yo le dije, Era porque primo. él me predicó la palabra, entonces, pero como yo la verdad, pues yo ya estaba viendo mi iglesia y había aceptado a Cristo, entonces, estaba nuevo yo en la iglesia, Ajá. pero él vino aquí y me empezó a hablar de la Biblia, que no sé qué, no sé cuánto, y me dijo, ahí vea usted qué hace, me dijo, pero yo le invito a mi iglesia, después, imagínese lo que me dijo, yo le invito a mi iglesia, y vine yo y le dije, mire hermano, le dije, yo ya le sirvo a Cristo. Allá un montón de almas que están yendo para el infierno, voy a predicar. Exactamente. ¿Por qué que no van ¿Por qué que no van a las esquinas que están llenas de muchachos con problemas de drogas, sino que están yendo donde saben que hay un evangélico a conquistarlo? Qué bueno es así. Selden, es decir, que el hermano sabía que usted era de una iglesia y le hizo oferta que se vaya para la de él. Sí, incluso yo le dije que era diácono de la iglesia y me dijo que todavía seguía él. Ay, ay, ay. Dios te bendiga, Un Selden. abrazo, Gracias por tu Selden. llamada. Y a los, Bueno, a los esto músicos está de las caliente, iglesias no. también. Vamos a ver por Se- la línea 1. Se lo conquistan, varón, y le dicen, Esa iglesia está muy chiquita. Ay, Ven no, para ven esta pa' que acá. grande. Ay, Jehová. Bienvenido al Pulso. ¿De dónde me habla? Cuando los juicios Dios le empiezan- bendiga, Beishuar. Yo soy el pastor del que llamó ahorita el Selden.
El pastor de Sende. Espérese, varón. Espérate. Cuidado que ese hombre no dio el nombre, pastor. Es que los pastores conocen las ovejas. Pastor. Hermana Mala, esto está caliente. Esto está Siervo, esto se está quemando aquí, muchachos. Personalmente, Dios les bendiga a todos los panelistas. Amén. Un abrazo. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga a los pastores que han llamado. Los Ah, pastores de Gloria al Señor Ramasacanda, Santo la Domingo. masoja. Quiero contarle, varón, que gloria al Señor, para la gloria de Dios, pues nosotros instruimos bien a la iglesia. Ajá. Y le enseño a los hermanos que eso no es de Dios. Ajá. Y cuando vamos a confraternizar con alguna iglesia, yo hago pasar a todos los hermanos al frente y de una vez le digo a los hermanos, a los pastores que están ahí y a donde estamos visitando, voy a hacer pasar a todos los hermanos para que cuando los vean en la calle les digan Dios les bendiga y no los conquisten para llevárselos para la iglesia. ¡Ay, Pastor, Jehová! es decir, pastor, que usted no permite que ningún hermano de su iglesia se conquiste hermano de otra iglesia y salga la traiga a la suya. ¿Usted no lo permite eso? No, no lo permito, varón, ni lo practico porque eso no es de Dios. Y ahora le voy a decir algo, varón. En una ocasión yo me considero que el Señor puso en mis manos un ministerio abierto. Ajá. A todo aquel que quiera trabajar en la viña del Señor, conmigo es bienvenido. Ahora, llegó un muchacho que quería trabajar y gloria a Dios estuvo años ahí en la iglesia, pusimos a trabajar y todo eso y desobedeció, se sobrepasó los límites, lo llamé a careo, lo llamé a la mesa, le pusimos disciplina, no aceptó la disciplina, se fue de la iglesia y empezó a llamar a uno por uno de los hermanos, puso a la esposa a llamar a todas las hermanas que estaba abriendo una iglesia. Gracias a Dios que toda la iglesia sabía que nosotros no compartimos eso porque las divisiones son del diablo. Alábalo si puede. Es decir, que las divisiones son del diablo. Lo dijo el profeta de Dios. Se quedó bruto el diablo. No sabe sumar, no sabe. Amén, gloria al Señor. Solo se quedó para dividir. Lo único sabe dividir. Pastor, entonces el hermano quería formar una iglesia con los miembros de su iglesia. Exactamente, como yo estoy de acuerdo con el pastor que llamó hace rato, y pastor, quiero decirle esto, y llamó a todos los hermanos, y yo lo hice público en la iglesia, y pues se llevó solamente una pareja, pues le di gracias a Dios que se la haya llevado, porque me estaba haciendo ahí imposible también. Entonces, pastor, para usted eso es pecado, eso. Es pecado, si no se arrepienten, se van para las pailas del infierno. ¡Ay! Eso está caliente. Dios te bendiga, pastor. Esto está cogiendo para el cielo. Para arriba. No, calentó la pista. No, y si el escudero se daba cuenta. Vamos por la línea 2. El escudero no haga. Esto está caliente. Bienvenido al pulso. ¿De dónde me habla? Esto está fuerte. Bendiga, varón. Bayshore es un solo radio en Bayshore. Ahí que están, ahí mismo. Estamos escuchando el pulso de la tarde. Bayshore, usted sabe que ya estamos haciendo arreglo, varón, para escucharnos en vivo en Puerto Rico. El hermano Yamil ha estado haciendo unos cuantos contactos allá y creo que vamos a salir por más de una emisora, hermano. La emisora de José Ramón Vázquez. Así, hay que profetizarlo de ahora. Sí, así que yo le hago el llamado a usted, Bayshore, y todos los oyentes y los participantes del Tribunal del Pueblo, que sus declaraciones pueden ayudar a miles y miles y miles de personas. Bayshore, es pecado que un líder cristiano haga ofrecimiento a un hermano de otra iglesia para conquistarlo para la suya. El conquistar un hermano de una iglesia, ¿eso será pecado, Bayshore? Mire, varón, le voy a testificar lo que he vivido, no lo que he oído. Ajá. Lo que he vivido. Y usted sabe que el evangelio es un camino de luchas, amén. Sí. Y por eso dice la palabra de Dios que son los valientes arrebatan el reino de los cielos. Sí. Amén. Yo, recién comenzando el ministerio, me descuidé, el enemigo me botó. Ajá. Tuve 4 años alejado de Cristo, bien hundido en las drogas, borracho, todos los fines de semana. Cuando estuve hundido y botado, ninguno me buscó ni me llamó para ayudarme, para levantarme. Sí. Cuando Dios me levantó y me metí en ayuno con Dios, Dios me puso donde ir a congregarme. Cuando ya estaba levantado, todo el mundo llamándome, pastor, y tú vente para acá. Aquí está el ministerio tuyo. Venite para acá. Mire. Pero varón, ¿cómo va a ser? Plazas, amén.
ofreciéndome plazas de todo, de maestro, de evangelista y de todo. Yo les dije gracias, se los agradezco, pero ahora no. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que muchas veces quieren llevar a las ovejas ofreciéndole a un ministerio, amén, cuando el llamado lo hace Dios. Varón, ¿y usted cree que esos líderes que hacen eso, varón, usted cree que tendrán un auténtico amor a las almas? Porque ¿por qué no lo buscaron cuando usted estaba hundido en la droga? No, eso ninguno se le acercó. No había amor, no hay amor hacia las almas, sino hacia el dinero, amén, sino hacia la abundancia, tener muchos, amén. Entonces eso lo pasé, yo se lo digo de corazón, que verdaderamente me di cuenta realmente quién era amigo y quién no era amigo. Exacto. Quién tenía amor por las almas y quién no. Cuando ya ven a la ovejita levantada, bien parada, y mejor si Dios la está bendiciendo, le digo que le sobran llamadas. ¿Cuántas adoran a Dios? ¡Santo! Ay, Jehová. Dios te bendiga, Baishón. Quiero aprovechar, mandar un saludo allá al siervo de Santo Domingo, José Ramón. Dios le bendiga. Amén. Amigo Héctor Ralda. Amén. Dios te bendiga, Amén. José Un Ramón. abrazo. No, Dios te bendiga, Héctor Ralda. Héctor Ralda, José Ramón, te manda un ¿Tú saludo. oíste eso? Mientras él estaba en la droga, nadie lo llamó. Después que ese pastor que se fajó con él, lo limpió, le echó los demonios fuera. Entonces todos se lo quieren llevar. Pero qué fácil es así, ¿eh? José Ramón dejó esto encendido. Eso aquí. se llama cosechar donde no se sembró. Bienvenido al Pulso. ¿De dónde me habla? Esto está caliente, señor. New Haven, la Se primera. encendió New Haven. La primera llamada de Conérico. ¿Qué pasa con Conérico? ¿Será que hay conquistadores de ovejas en Conérico? El líder. Que no quieren llamar. El líder va a llamar más tarde. Vamos a ver, New Haven, deme su respuesta. ¿Usted oyó la pregunta? Vuélvame a decir, mi hermanito. ¿Es pecado que un líder cristiano haga ofrecimiento a un hermano de otra iglesia para conquistarlo para la suya? El conquistar un hermano de una iglesia para la otra, ¿eso está bien o está mal, New Haven? Mire, mi hermano, es fácil cuando se le predica a una ovejita que ya está domesticada. Ajá. Pero qué difícil es predicarle a una ovejita que no está domesticada. Exacto. Entonces, mi hermano, pues nosotros somos animalitos, ovejitas, Ajá. pero no somos animalitos, ¿verdad? Ajá. Porque el Señor nos ha dado entendimiento, conocimiento y sabiduría. Sí. Es cierto que a veces el lobo, pues, quiere robarse las ovejas, pero para eso están los pastores, y el Señor advierte en su santa palabra a los pastores en especial. En la palabra de Dios lo dice, que los pastores tienen que estar preocupados de sus ovejas y no quedarse dormidos. Sí. Porque si el pastor duerme, el sueño de la marquesa, mientras tanto el lobo se las lleva, ¿no? Ay. Entonces, Ahora, sierva, ¿usted cree que alguien que quiere conquistar un hermano, un hermano de una iglesia y conquistarlo para la suya, será un lobo, sierva? Una marquesa. sí, mi hermano, es un lobito, porque... Es mire, un lobito. Oíste que la marquesa. yo me divierto. Oye, ¿cómo está el hermanito? Es Oye, el hermanito. hermana, Sierva, ahí hay malicia ahí. un lobito, mi hermano, ¿sabe por qué? como una Porque- malicita. Porque mire, mi hermano, como dije, es facilito una ovejita que ya está en el rebaño. Claro. Una ovejita que ¿Te acuerdas está del todavía lobo montés negro? por allá corriendo, qué difícil es encontrarla. Exacto. Ahora, mi hermana, pero vamos también por otra parte. Ajá. También la ovejita, como dije, el Señor nos ha dado entendimiento, conocimiento, sabiduría. No nos ha dado claro exactamente como le dio al sabio Salomón, pero yo creo que nos ha dado más. Sí. Bendito sea ¿Qué el Señor programa nuestro Dios. este? Entonces, mi hermano, ¿por qué nos dejamos robar? Porque queremos, por ansiedad, por salir adelante, por decir soy el mejor predicador, el mejor que canto. Más bien dicho, esto quiere decir un interés, ¿cómo le llamaríamos? Una palabra por sobresalir, ¿no? El Señor nos manda la humildad. Que Exacto. seamos humildes. New Haven, pero para usted es pecado entonces. Claro, mi hermano, que es pecado robar y dejarse robar. Ay, padre, Dios te bendiga, sierva, que tengo otra Amén. llamada. Hermano, Bueno, solamente le quería decir que también tiene culpabilidad el que se deja robar. el que se deja, ahí amén. está. Ajá. Eso El es, que se deja robar. es verdad eso. Eso es verdad. Sí, que hay gente que se deja llevar. Bienvenido al Pulso, ¿dónde me habla? Parece que le gusta. De la 112. Ruta 112 in the house. El pueblo está hablando. Ruta 112, usted ¿Qué vio la programa pregunta. este, David? Sí,
Sí, la he estado escuchando. ¿Usted es ruta 112 norte o sur? Sur. Ok, sur. Ruta 112 sur. ¿Es pecado que un líder cristiano haga ofrecimiento a un hermano de otra iglesia para conquistarlo para la suya? ¿Qué usted cree, ruta 112? Eso sí es... Pero nadie ha dicho que pecado, no es pecado. Porque ya no podemos ganar lo que está ganado. ¿Es pecado para usted? Sí, definitivamente. Porque Dios no nos ha llamado a conquistar los que ya conquistaron, sino a los que no han conquistado. Exacto. Y yo lo que quería compartir es que, por ejemplo, yo en la iglesia fui un líder por mucho tiempo. Sí. En una iglesia, como 7 años, trabajé ahí. Y llegó la ocasión pues que yo me mudé de la iglesia, me paré frente y, ¿verdad? Y les dije que me iba a ir, que me iba a congregar en otra iglesia. Sí. Y cuando yo me fui como, bueno, un líder, ¿verdad? Hay mucha gente siempre pone la mirada en el líder. Sí. Me empezaron a llamar muchos de los miembros, diciéndome, porque yo salí con el propósito de levantar una obra, pero, ¿verdad? No se dio. Entonces me llamaron los miembros diciéndome que, ¿verdad? Levantáramos una obra y todo eso. Oye, ¿los miembros? Y cuando yo, pues, dije yo, ¿cómo yo le voy a pagar a mi pastor que me ha pastoreado como 7 años? Dije yo, hoy le voy a pagar robándole las ovejas. Ruta 112 es decir que usted sale, usted solo, pero de parte de la feligresía que quedó, empezó usted a recibir llamadas para que usted con ellos y otros formara una iglesia y usted le dijo que no. Ajá, yo les dije que no, o sea, que ellos pensaban que iba a levantar obra, entonces ellos ya estaban con ese propósito, pues, de dejar la iglesia y unirse a la hora que yo iba a levantar. Pero ¿usted piensa, Ruta 112, que a veces hay hermanos en las iglesias como que ponen a la gente mala, como que hacen que uno sea malo? Parece que sí. Como que lo impulsan como a ser malo. Exactamente. Váyase de ahí, de esa iglesia. Sí, exactamente, si hubiera sido un líder que yo estaba buscando una posición de pastor o algo así. Ahí estaba la oportunidad mía, pero yo le dije a mi pastor el día que me fui de ahí, el día que yo levante una obra, le digo, la voy a levantar con la gente que está allá en la calle, con el que, con la prostituta, con el drogadito, con eso quiero yo comenzar a levantar una obra. Ruta 112, ¿qué tal te parece el tema del pulso? Está importante, gracias a Dios estamos aprendiendo cosas nuevas. Amén, Dios te bendiga, varón. Bueno. Entonces, pastor, entonces aparecen en las iglesias miembros que están disgustados y hay un líder y el líder se va bien, sanamente. Le dice, pero es otra vertiente. Que hay personas como que ponen a la persona en lo que no está. Porque el hermano no estaba de quien levantar iglesia. Y dice, no, pero varón, usted es un líder. Entonces comienzan los adulones. Déjame dejar eso para mi opinión. Vamos con la línea 1. Va y predica y le dice, varón, usted es pastor. Bienvenido al pulso. ¿De dónde me habla? De New Haven, míralo ahí. Conérico en el pulso. El líder. El líder. Ahora sí es verdad. Espérate, tienen que buscarse. El líder, la alarma. Tienen que buscarse 2 o 3 culeros ahí que lo cuiden, especialmente la pastora. Oye, no, el líder. El líder. Unos cuantos culeros ahí. Miren, este tema. Ay, cuidado, líder, cuidado. Este tema es un tema muy candente. Y yo he tenido la experiencia. Llamó tu amigo José Ramón. Sí, llamó ahorita José Ramón. Está oyendo. José Ramón, Dios te bendiga. Ay. Pero yo creo que Dios nos está dando los pantalones y la falda para desenmascarar mucha charlatanería por la vergüenza que hay en el evangelio. Esto está caliente, señor. Pastor Champán. Lo que decía José Ramón, entrando en la línea de José Ramón, uno tiene que entender, hermano, que la iglesia está viviendo tiempo de apostasía. Ajá. Hay una gran apostasía dentro de lo que es el evangelio, y como ustedes han dicho muchas veces en los mensajes, no todo lo que brille oro, ni todo lo que tan son. Nosotros sabemos en el tiempo que estamos viviendo que hay hasta delincuentes espirituales. Oye, con posiciones pastorales. Espérese, varón, esto está caliente. Delincuente, se puede decir delincuente, mercaderes le queda chiquito. Ay, Jehová. Delincuentes espirituales, personas que han visto en el evangelio que hay un mercado, que hay personas neófitas que ellos pueden engañarlos, sacarle su dinero,
Y lo que me da pena a mí es de la gente, de los creyentes, personas que tienen tiempo en una iglesia. Yo he tenido la experiencia, y voy a compartir esta experiencia sin mencionar el nombre. Sí. Tú sabes lo que cuesta, pastora y pastor Ramírez, ganar su miembro. Ay, muchacho. Tú sabes lo que cuesta doctrinar un miembro. Sí. Lo que cuesta sufrir un miembro cuando va creciendo, como cuando usted parió sus hijos, hermana amada. Eso es. Y usted pasó la mala noche con ellos cuando lloraban, le preparaba la leche, le tenía que cambiar los pañales. Eso y que ese muchacho crece y de la noche a la mañana actúe no reconociendo que usted es su mamá y que ustedes son su padre, y que cambie de hogar y se vaya a otro hogar porque una persona que dijo que lo quería más que ustedes que son los padres le ofreció un amor que no es verdadero, sino un amor interesado. Pastor Champán, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué ejemplo trajo el líder? Que yo creo que puede servir para arrojar luz. En su experiencia ministerial, porque nosotros somos también pastores, cuando una persona llega a su iglesia nueva, que usted sabe que no es de su iglesia, cristiano, usted le pregunta los propósitos con que llega, o usted lo recibe sin averiguar y lo hace miembro. ¿Cuál es la forma ahí, Champán? No, yo tengo una política, yo tengo una ética ministerial, que cuando yo conozco la mayoría de los miembros de aquí de New Haven, yo sé quién es de la primera estrella, quién es de la segunda estrella, yo conozco aquí a todo el mundo. Cuando un miembro llega a mi iglesia, que yo conozco y sé de a dónde es, lo primero que le pregunto es qué busca. En la puerta. El buen dominicano, ¿qué usted busca aquí? Con permiso su pastor, usted le dijo a su pastor que usted va a estar aquí. Y la persona me dice que sí, yo creo en la palabra de la persona. Si la persona sigue visitando la iglesia, yo llamo al pastor personalmente. Exacto. Yo llamo al pastor y le explico que dicha persona está visitando la iglesia. Si el pastor me dice que la persona se fue de la iglesia, que lo deje ahí en la iglesia, yo comienzo a bregar con la persona, pero yo quiero saber quién está llegando a mi iglesia. Y le pregunta al pastor, hermano Ramírez, hermano Ramírez, hermana Amada. Hay cantidades de iglesias donde hay miembros que son como cazadores de talento. ¿Cómo así? Como cazadores de talento, como esos coaches que tienen esos cazadores de talento, tienen los equipos, que cuando ven que en una iglesia hay un miembro talentoso, ese miembro anda cazando a esa persona para llevárselo para su iglesia. Esto está caliente, señor. Cazadores de talento. Déjame aprovechar este tribunal del pueblo. Déjame aprovechar. Esto se está quemando. Oye, Puerto Rico esto. Ya estoy en la recta final de la parada. Déjame aprovechar esto. Todo pastor que está oyendo este programa, todo pastor que está al alcance de este programa, yo creo que debe hacer una reflexión. Una reflexión en su ministerio. Usted no llena su iglesia robándose las ovejas de otra iglesia. Usted llena su iglesia doctrinando a su miembro a ser evangelista, sacándolo a la calle, a hacer evangelismo personal y a ganar almas para el reino de Dios. Yo no quiero miembros de ninguna iglesia. Yo no quiero traslado en mi iglesia. Yo lo que quiero es miembros que yo me lo haya ganado con el sudor de mi frente. Eso es. Pastor, Dios lo bendiga mucho, sigan para adelante. Dios bendiga al hermano Yamil en Puerto Rico, a todos los hermanos en Puerto Rico. Y esto no lo para nadie. Esto no lo para nadie, pero esto es un programa, hermano. Ustedes lo saben bien como pastores. Esa costumbre de estar robando miembros, esos pastores lo auspician, pastores lo apoyan. Y eso es algo que tiene que parar en el pueblo. Yo creo que es tiempo que se pare. Se llenaron la línea. Se llenaron la línea, Champán. Dios te bendiga. Un abrazo. Abrazo y beso. Aquí estamos trabajando la parada. Oren mucho por mí que estamos ya en la recta final. Amén. Vamos para allá con todos los poderes. Vamos a ver por la línea 2 que hace rato están esperando. Esto está caliente, señores. Bueno, Reverendo Champán dejó esto casi en la opinión. Bienvenido al Pulso. ¿Dónde me habla? Dios le bendiga, hermano. Esto está cogiendo. ¿De dónde me habla, sierva? Por Jefferson. Por Jefferson. Por Jefferson. Mi hermana. Eso está que quema. Esto se está quemando. Esto se está quemando. Como el humo. Por Jefferson. Dígame, varón. Deme su opinión a la respuesta. ¿Qué le parece a la pregunta? Bueno, hermano, ese es un virus que se ha metido.
Un virus. Ese virus, y no es de ahora, hace mucho que ese virus se metió. Verdad. Pero ese virus está haciendo mucho daño porque ya los pastores no se tienen que llevar los miembros. En las mismas iglesias se levantan esos virus. Ajá. Los hermanos se levantan y se llevan los hermanos. Se llevan los hermanos. Y los hermanitos que uno se ha ganado con mucho sacrificio y con mucha oración y ayuno, lo envuelven tan envuelto. Como un tamal. Ajá, que ellos mismos se ponen hasta enemigos. Adentro hay enemigos también. Por Jefferson, entonces, para usted es pecado. Bueno, será desobediencia, será pecado, pero el que roba es pecado. No entra en los cielos. Ay, Jehová. El que se lleva los miembros de la iglesia es un ladrón. Dios te bendiga por Jefferson. Ay, un abrazo. Calentó el público. Siga llamando, mi hermana, nos hacía falta escucharle, mi amor. Pero ven acá. Bienvenido al Pulso, ¿de dónde me habla? Yo creo que va a ser la parte 2 de este programa. ¿De Smithtown in the house. ¿De dónde? Smithtown. Es pecado que un líder cristiano haga ofrecimiento a un hermano de otra iglesia para conquistarlo para la suya. ¿Qué usted cree, Smithtown? Bueno, yo le llamo a eso cazatalentos. Oye, cazatalentos. Como en las grandes ligas. Es como un escucha. Sí, así mismo. Yo he conocido testimonio de 2 siervos de Dios. Ajá. Cuidado. En Centroamérica había un sacerdote bien carismático para ganar almas. Ajá. Y los líderes se peleaban por él, lo conquistaban. Y yo pienso que al hermano aquel que se está muriendo y que tiene poco que dar, nadie lo quiere conquistar. Nadie lo busca, varón. Mira, con el ejemplo que viene. Sí, es calmoso, pero duro. Hay que parar esos cazatalentos. Míralo ahí. Es decir, Smithtown, que usted cree que hay como algo detrás de lo material. Hay que pararlo. Porque el hermano Evan Short dijo que cuando él estaba descarriado nadie lo buscaba. Pero cuando él se reconcilia, comienza a predicar, lo quieren atraer hacia sí porque ven un beneficio material, varón. También. Hombre, claro que sí, porque venga, como dice el gallego, ven y el gallego. El gallego. Son siervos carismáticos. Otro testimonio de una hermana que era dueña de una gran empresa. Habían miembros de diferentes iglesias. Todas las iglesias de la orilla, incluyendo pastores, y la dueña se convirtió al evangelio. La empresa. Y ahora la están conquistando a ella, pero no por la quieren como miembra. ¿Por qué? Pero es por la empresa. Oye, que es decir, por el negocio que ella ¿por tiene. ¿Por la empresa? Sí, así que hay que parar los cazatalentos y hay que conquistar no peces de piscina, sino peces del río. Eso es. Dios te bendiga, Smithtown. Yo creo que hay que hacer un programa para soluciones, porque esto es una pandemia. Oye, dijo cazatalentos. Vamos a entrar a las opiniones, pastor. Esto es una pandemia. Vamos a entrar a las opiniones, señores. El pastor está como rapidito hoy. Pero el pueblo está llamando. Hoy vino usted que afiladito. Hoy cansadito. No, porque mañana tenemos otro tema. Ya estamos un poquito programaditos. Usted ve, mañana tenemos otro tema. Vamos con las opiniones. Usted es el productor del programa. Vámonos con las opiniones. Vamos con las opiniones, licenciado. Vamos a ver. Vámonos de una vez. Primero, desde su punto de vista. No, varón, yo soy breve. Como yo dije en el inicio. No me haga preguntas, que yo voy a ser breve. No, espérese. Como yo dije en un inicio. Ustedes que se alargan, ustedes los pastores. El tema de la conquista de miembros no es nuevo. Sí. Hay personas que se han dado esta práctica. Yo sé que usted tiene años en el evangelio y me gustaría que usted diera su parecer. Vamos a ver, ¿eso cae en categoría de pecado o no? Tengo que estar a favor del pueblo hoy. Voy a estar diciendo que no es pecado. Dime. Vamos a ver. Mira, llamó José Ramón, el líder de Conérico. Yamil, llamó Beichol, llamó, nada que hablar después. Voy a decir ahora que no es pecado. Dime, me voy a decir que los primeros hermanos que llamaron, ninguno dijo que era pecado. Bueno, es una falta. No, la mayoría ha dicho que sí. El pastor de Beichol lo dijo claro. Antes de esas 4 llamadas, que la primera fue Yamil, todo el mundo decía, bueno, es una falta, no podíamos decir que es propiamente un pecado. Pero después de ahí, cogieron valor la gente. Hasta yo cogí valor. Lo primero es que eso es falta de ética, varón. Tengo 30 años, ¿verdad? En el camino del Señor. Todo el tiempo he estado en
en la misma congregación donde me convertí allá, mi pastora Juana Green, lo primero fue que nos dio una doctrina de lo que es, ¿verdad? Conocer las normas y de las reglas del evangelio. Número uno, como han dicho algunos, nunca nosotros en nuestra congregación en el tiempo de la juventud nos atrevimos a conquistar a nadie. Cada vez que faltaba algún músico, íbamos, ¿verdad? Y hablábamos con su pastor cuando teníamos una actividad, si en la iglesia no había ese músico, ¿verdad? Porque iba a acompañar. Y recuerdo en muchas ocasiones que un pastor siempre nos decía que estaban a las órdenes los músicos de su congregación para tal ocasión. Pero siempre había un espíritu de coinonía, de unidad, la misma confraternidades, como decía nuestro hermano José Ramón. Eso se ha ido perdiendo a medida que los tiempos han ido avanzando y cambiando. Vemos como si fuera otro evangelio. Es el mismo, ¿verdad? Pero como que ha cambiado tanto, donde los hermanos, las conquistaderas que hay del talentoso, como dijo el hermano de la llamada, que inmediatamente predicó, se le acercó el pastor, él dijo el pastor, para que sea copastor, sí, sin conocerle, sin saber quién era, ni nada. Entonces, esto ante los ojos de Dios, pues prácticamente a nosotros nos ha traído, ¿verdad?, el asombro. Me he asombrado de que un pastor diga esto. En segundo lugar, poca seriedad. Yo lo veo como poca seriedad. Cualquier líder, cualquier persona que esté actuando de esta manera, de conquistar miembros de otra iglesia, es poca seriedad. Y era como decía la hermana de Paul Jefferson, que después de usted, ¿verdad?, tener y ganarle, darle esa doctrina, el pastor Champán de allá, de Connecticut, quererlo como ese hijo y todo, que venga alguien a tratar, ¿verdad?, de llevarle, a decirle, porque cuando se lo llevan, no le están hablando bien de dónde están, comienzan a decirle, ¿y tú conoces a esa gente? ¿Y tú sabías cómo son? Y comienzan a decir, hermanos, cosas que son increíblemente falsas, de toda falsedad, de los siervos de Dios. Por eso es que a muchos, yo recuerdo un día que un pastor dijo, mira, le voy a orar para que Dios le mande unos rayos a esa gente. Y yo le, pero rayos de que, y tú sabes lo mal que, levantándome falso testimonio, que esto, que lo otro, para conquistar las ovejas, que todo el mundo, usted sabe los años que yo he tenido predicando y llevando y ganando almas para los pies del Señor, que ahora venga un grupito que esas almas, llevársela para allí. Dijo el hermano de Midtown también, que está también envuelto lo que son la parte del dinero. Si se convierte un millonario, un empresario, una empresaria, inmediatamente hay muchos que lo están buscando por ahí. Caso tenemos de eso, de algunos en Santo Domingo, que no voy a mencionar nombres. También veo, y casi ya estoy terminando, poca espiritualidad. El que hace esto no está espiritual, está trabajando en la carne, Pastor Ramírez. Una persona que esté conquistando otro, llámese pastor o líder, está en la carne. Y eso es un deseo de la carne, no del espíritu. Y ahí no mora el espíritu de Dios. Perdóneme, hermano, que soy un poquito. Pero una gente que esté actuando de esta manera está siendo muy poco espiritual. Estoy de acuerdo con el hermano pastor de Bayshore, que dijo el hermano pastor de Bayshore que cada vez que él le ha enseñado a los miembros de su iglesia, a ellos, ¿verdad?, respetar lo que han sido sus normas y que no conquisten de otras iglesias. Y cada vez que vean a alguien nuevo, como hizo el hermano pastor de Champán, que dice, le pregunta la primera vez, llama al pastor de ellos. Si el pastor le dice, mira, es que esto, también yo siendo pastor, le preguntaría, a ver, y me reúno, Pastor Ramírez, con ese pastor, el por qué no está en su iglesia. Si me dice, mire, tú un miembro así, entonces me va a dañar a los miembros que yo tanto también le he enseñado la sana doctrina. Termino con el ejemplo de mi pastor Víctor Tiburcio, de mi pastora, como le dije, Juana Green, que duré aproximadamente unos 20, 25 años en esa misma congregación desde que me convertí. Ahora que estoy viviendo aquí, bueno, entonces nuestro hermano pastor Víctor Tiburcio, hermano, hay casi 800 miembros, pero es a base de ¿qué? De prédica, saliendo ahí en la 103 con Rubel, predicando, dando tratados, yendo a los hospitales. Hay una en Queens, hay otra también en Brooklyn. Se están levantando células, se levantan, ¿verdad?, con el trabajo propio, no con miembros de otras iglesias. Entonces, hermano, yo considero que eso es una falta de ética y lo llamo y termino diciendo que es un pecado delante de los ojos del Señor. Dios le bendiga. Amén. La opinión del licenciado Héctor Cabrera. Vamos a escuchar a la pastora Amada Ramírez, presidenta de Radio Adonai, con su opinión al tema de hoy. La Biblia dice que el que participa en una carrera no gana si no juega legítimamente. Si no juega legítimamente, y legítimamente habla
de respetar las reglas de la carrera. Nosotros como ministros de Dios, como ministros del Evangelio, como siervos de Dios, tenemos reglas en esta carrera. Y yo creo que dentro de las reglas de esa carrera no está la trampa, no está el robo, no está la falta de ética. Eso no concuerda con un llamado seguidor de Jesucristo. Lastimosamente, hay una falta de ética, falta de respeto, y por eso es que hay esta matazón ministerial, esta matazón eclesial. ¿Por qué? Porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Y cuando el derecho ajeno no se respeta, entonces viene la guerra. ¿Por qué no hay confianza? Se ha perdido la confianza de un ministro a otro. Porque si yo sé que este ministro es un ladrón de ovejas, yo no quiero que mis ovejas estén cerca de él. Y otra cosa, si yo soy un ministro ladrón de ovejas, tampoco confío en el otro porque uno juzga a los demás según es. El ladrón juzga por su condición. Entonces, si yo tengo esa digna cualidad que me encanta traer personas de otro lado, porque no tengo que trabajarla. Ya otro trabajó allí, ya otro oró, ya otro ayunó, ya otro echó los demonios fuera, ya otro trabajó 4 y 5 horas aconsejando, ya otro arregló el hogar que se iba a destruir, ya otro luchó, ya otro se fajó. Entonces ahora sencillamente ya el hermano está doctrinado, ya el hermano está bautizado, ya el hermano se le fueron todos los demonios que tenía, ya el hogar ya se arregló. Entonces aparece el ladrón de las que ya son ovejas. Pero lastimosamente cuando eso se hace, lo que estamos es haciendo un mal, convirtiendo las ovejas en cabras, convirtiendo las ovejas en cabras. Se ha perdido la ética, se ha perdido el respeto, la virginidad espiritual, esa inocencia. Yo recuerdo a alguien cuando a mí me presentaban a alguien que era un líder, tenía una cara de gente buena, pero ahora yo veo unas caras como de tigueraje, una cara como de gente viva, una cara como el que está detrás de lo suyo. ¿Tú no te recuerdas antes? Te decía, mire, fulano de tal es un pastor. No, todavía es un reverendo. Hay algunos pastores que tienen cara de pastores, hay otros que no. Pero en el 90% hay una cara de tigueraje. Y yo le dejo a la cara de Ángeles un 10. Y cuidado si menos. 90 pastores. Sí. Menos de un 90. Sí, mi hijo. Si tú investigas, la mayoría de las iglesias están divididas. Y la mayoría de esos que han dividido iglesias están pastoreando. Voy a hacer un censo periodísticamente. Aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos. Yo creía que era acá en Long Island. Bueno, esto es parte de Estados Unidos. Entonces, el que participa en una carrera no gana. Por eso es, Cabrera, que hay algo que va a pasar en la Biblia que lo declara la palabra de Dios, que dice que cuando lleguemos al cielo, muchos le van a decir al Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor le va a decir a esa gente, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Eran evangélicos todo eso? Sí, eran evangélicos, porque los que no son evangélicos no echan fuera demonios. Por eso le digo. Eran evangélicos, pero el Señor le dice hacedores. Y nunca os conocí. Nunca. Es decir, nunca. O sea que hay muchos que están en un liderazgo y nunca han conocido al Señor. Andaban con la Biblia. El Señor no le dijo, te conocí una vez y te descarriaste. El Señor dice, nunca. Por eso le dije, nunca os conocí. Hacedores de maldad. Porque todo el que hace maldad. Ahora, ¿tú crees que es una bondad? El que ve que una iglesia tiene un pianista y dice, ese me lo traigo yo para acá. ¿Tú crees que eso es una bondad o una maldad? Es una malicia. Y ahí dice que los hacedores de maldad nunca han conocido a Dios. Entonces le pagan un sueldo. Y le ofrecen que le paguen. Yo me recuerdo la iglesia en el tiempo que yo conocí el evangelio. Que esto que se está enseñando ahora, esto no es evangelio, señores. El evangelio lo conocí yo hace 32 años.
que todas las iglesias confraternizábamos una con otra, no íbamos allá a la otra, esta venía para acá, la otra venía para allá. Y el que se rebelaba en una iglesia, no hallaba en cuál iglesia hacerse miembro, porque ninguno de los pastores lo aceptaban. O sea que ahí usted tenía que ser oveja, y el que era cabra, yo no sé para dónde se iba a ir a congregar. Porque si ese pastor le decía, esa persona hizo un daño aquí, no lo recibían en ninguna iglesia. Y todas las iglesias estaban llenas. Nadie se llevaba a una persona de otra iglesia. Y cuando una persona iba de una iglesia a otra, ese pastor llamaba. Mire, fulano de tal quiere hacerse miembro de aquí. Oh, sí, recíbalo. Y le decía, tráigame una carta de su pastor. Una carta de recomendación. Porque cuando usted no hace eso, usted se está suicidando usted mismo. Y la clase, hay un decir que teníamos nosotros en la universidad, la clase no se suicida. La única clase que yo veo que se está suicidando y que se está clavando el cuchillo es la clase ministerial. ¿Por qué? Porque yo estoy enseñando a esos miembros a respetar la autoridad pastoral y ministerial. Cuando yo recibo a una persona de otra iglesia y no le pido carta y no le pido recomendación de su pastor, estoy enseñándole a esa persona que me haga lo mismo a mí y me lo va a hacer tarde o temprano. Le estoy dando un metamensaje. La clase ministerial no se respeta. Un ministro no es nada. La autoridad ministerial no es nada. La membresía de una iglesia no es nada. Por eso tú ves gente que están en una iglesia, tú los recibes como miembro. Y yo tuve una gente que los recibí como miembro y al otro día de recibirlo como miembro me llamaron y me dijeron que Dios lo estaba mandando para otra iglesia. Mira qué falta de vergüenza y de dignidad. Al otro día, lunes, mira cómo quieren coger ¿de qué? De relajo. De relajo a los siervos de Dios, a los ministros de Dios. Para mí el evangelio es lo más sagrado y ser miembro de una iglesia, que hay gente que cambian de iglesia como cambiar de media. Mire, yo voy a predicar aquí, allí lo encuentro, me voy a predicar a otra iglesia, allá lo encuentro, y usted no sabe de cuál iglesia que son miembros. No tienen pastor. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destruir fortaleza. El engaño, la mentira, la falsedad y la trampa no son armas que debe usar un siervo de Dios. Esas no son las armas de nuestra milicia. Así que si usted está en una iglesia donde usted se lo llevaron, salga de ahí corriendo. Mire, cuando usted un ministro o un miembro de una iglesia lo llame y lo trate de conquistar, no se pare ahí ni para escampar un aguacero, que ahí en ese lugar está la maldición de Dios. Se lo digo claro. Porque ya basta de tanto paño tibio y de a lo malo decirle bueno y de tratar de suavizar. Porque el problema de este tiempo, Pastor Ramírez, es que ahora se trata de suavizar todo. No, yo no diría que es pecado. ¿Y qué entonces? La deslealtad. ¿Que la deslealtad es pecado? ¿De dónde viene la deslealtad? ¿Del cielo o del infierno? ¿De Dios o del diablo? Entonces la procedencia te dice si una cosa es pecado o no es pecado. Entonces no, que eso es no, hermano, eso es pecado. No tratemos de tapar el sol con un dedo ni de suavizar la cosa. Es pecado, es una falta de integridad terrible lo que está pasando y está dañando a la gente. La gente está perdiendo el valor de la iglesia. Usted no encuentra un evangélico regando un tratado en toda Long Island porque están llevándose los hermanos de una iglesia para la otra y andan dando vueltas a los mismos evangélicos de iglesia en iglesia. Un día están aquí y así no se madura, así no se crece. Pues le gusta montar guagua. Sí, así no se madura, así no se crece. Usted tiene que pelear la batalla como la peleé yo, 21 años en la misma iglesia, 25 años, 30 años en la misma iglesia. Así es. Entonces la gente no madura, la gente no crece, la gente se mantiene en la misma enano espiritualmente. ¿Por qué? Porque no han madurado, no saben lo que es someterse y pagar el precio. Y eso hay que pararlo. Y la única forma de pararlo es que el liderato se respete uno al otro. Porque cuando yo no respeto el liderazgo de una persona, estoy enseñándole a esa persona que no respete mi liderazgo. Y voy a terminar. Como dijo un hermano, un joven, tuvo una experiencia, un joven que tenía espíritu de suicidio. Yo comencé a bregar con él. Yo me salía del trabajo corriendo, pastora, que me voy a matar. Cabrera, yo dejaba mi trabajo y salía corriendo
a orar por el muchacho. Eso caía endemoniado todos los domingos en la iglesia. Yo duré más de 1 año bregando con él, pero bregando. Y que me voy a matar. Y que estoy en una silla con una cuerda en el cuello. Así me llamaba al trabajo y yo salía del trabajo corriendo. Y cuando ya el muchacho estaba medio liberadito, viene y me dice, pastora, yo fui a una iglesia de donde han sido mi familia y ese pastor me dijo que Dios le dijo que él me quería ahí. Yo, para no crearle conflicto ni confusión, yo le dije, mi hijo, mira, si tú te quieres quedar allá, tú te quedas. Si tú te quieres quedar aquí, tú te quedas. Tú eres quien decide. El muchacho se quedó allá. ¿Tú sabes qué pasó con el muchacho? Ese muchacho está en el mundo, en la droga otra vez. A los 2 meses, dice, me llamó y me dijo, pastora, este pastor me dijo que Dios me quería allá y sin embargo yo lo llamo y se me esconde. Porque yo escucho que él está ahí y escucho cuando él le dice a la secretaria, dile que yo no estoy ahí. El muchacho, ¿qué pasó? Se descarrió, volvió al mundo, volvió a lo que era. Porque son gente que no aman a las almas, sino que tienen otros intereses. Ok, ya, pastora. Le voy a dar un chancecito. Muchas gracias, pastora Amada Ramírez, por su opinión. Vamos a darle al pastor Champán 1 minuto en la línea 1, porque ya estamos concluyendo. Un minuto, pastor. Túmbala aquí primero, túmbala aquí. Ok, vamos a ver, ahora sí. Robert, mira, no, que ni quería llamar. Vamos a ver, pastor Champán. Ahora sí. Vamos a ver. Yo quería baje la música. Y no quiero abusar ni faltar el respeto al tiempo. Vamos a ver, pastor, 1 minuto al aire. Vamos a ver. Sí, pero lo que está diciendo la pastora Amada, yo me uno a esa gran verdad. Miren, un testimonio que yo no puedo dejar de darlo porque es que eso puede bendecir a una persona. Ajá. Mire, no hay algo más doloroso que la traición. Ajá. Y la traición está haciendo mucho daño en el evangelio. El Señor me dio una escritura. Déjenme aprovechar el minuto leyendo eso, solamente ahí termino. Ajá. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia, oigan esto, ahí que yo quiero pararme, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Entonces le dice al buen cristiano, al buen miembro, a esto evita. Eso es así. El miembro tiene que tener madurez para saber quién es de Dios y quién no es de Dios. Eso y es gente así. buena se han dado a engañar de gente perversa que ha llegado a la iglesia con carita de oveja, pero son demonios que andan metidos de iglesia en iglesia causando daño. Mire, varón, oiga esto, Champán. Cuando nosotros empezamos, en una ocasión levantando una obra, teníamos una iglesia cerca. Y era una cosa tan grande que ese otro ministro decía que nosotros dos éramos del diablo para llevarse la gente. Y se paraba frente a la iglesia nuestra con la guagua de la iglesia a llevarse a los hermanos. Y le decía, esos 2 hermanos son del diablo para que se fueran con él. Sí. ¿Cómo? Cuando yo vine a New Haven, hermana, yo pasé una experiencia casi similar de un ministro que decía que yo había sido un satélite que había venido del infierno. Pero yo nunca, mire, lo que yo tengo siendo pastor, yo empecé a pastorear en el 1984. Nunca me he metido con un miembro ajeno. Y lo que usted estaba diciendo, nosotros venimos de una base, y hay gente que se quillan con nosotros. Nosotros venimos de una base doctrinal, donde un pastor nos decía a nosotros, tú no vas para ahí, y nosotros no íbamos, y ni le poníamos cara. Y esa es la formación doctrinal que nosotros tenemos, y es la formación doctrinal que tratamos de darle a nuestros miembros, para que sean personas de bien, buenos miembros, y personas que sean de bendición a cualquier lugar donde lleguen. Eso es así, amén. pastor. Dios te bendiga, José Dios Champán. bendiga. Gracias por esa oportunidad. Amén. Ya usted Bueno, sabe. Déjame decirle al pastor que no Yamil otra vez. que no vino un satélite. Yo le dije al pastor todavía que da la segunda. Un satélite de allá, no, dile que es un Pastor, hombre la de Dios. otra parte, soluciones. Un hombre de Dios. Sí, vamos a ver, vamos a darle el tiempecito a Yamil, la segunda y última. Dios te bendiga, Yamil. Con anterioridad. Vamos a ver. Y lo voy a regalo a Cabrera por eso. Ajá. Hermano, es que yo quería decir que psicológicamente la persona que le ocurre eso como me pasó a mí, yo fui músico toda mi vida, Ajá. yo me sentía utilizado
utilizado por muchas iglesias que me invitaban a tocar a su iglesia y después que me ofrecían la posición de músico con dinero, pagando. Ajá. Y cuando uno se siente utilizado, lo que le crean a uno es un vacío y la autoestima espiritual se va al piso. Uno se siente como un objeto y no como un sujeto. Dios me lo bendiga, eso es lo que quería. Dios te bendiga. Un abrazo, Yamil. Bueno. Esto está caliente. Bueno. Bien, mis hermanos, La vamos pulsomanía. Adelante, pastor. Yo voy a dar brevemente mi opinión y posiblemente no agarre el cambio ahí, pero vamos hacia adelante. Dios bendiga al licenciado Cabrera, la pastora Mala, al pastor. Caliente, por eso es que yo siempre motivo a los pastores que llamen. Mira la participación del pastor Champán, Yamil y los demás ministros. Tremendo. Cuando un pastor habla, se siente la base, se siente el peso y la orientación llega. Y es ahí donde he estado motivando a los hermanos que llamen. El pulso se está extendiendo. Una palabra que usted diga puede ayudar a miles y miles de personas en un solo instante. Yo diría de parte mía en este tema, indiscutiblemente que para mí es pecado porque es una deslealtad. Me llamó mucho a la atención las opiniones de los hermanos que con mucha propiedad han hablado en el día de hoy. Principalmente la de José Ramón Vázquez me hizo poner a meditar. Y yo anoté aquí que es cierto. Se ha ido perdiendo la inocencia en el amor cristiano, hermano. Eso que ha caracterizado la iglesia del Señor, ese amor sano, ese amor sin malicia, se ha ido tristemente perdiendo dentro del pueblo de Dios. Específicamente este tema, yo creo que es una problemática que está a nivel del liderato de la iglesia. Creo firmemente que este problema de conquistar miembros de una iglesia a otro, creo que la problemática está en el pastorado, porque indiscutiblemente que el pastor es el que dirige la iglesia. Y si en el caso que un líder, un hermano de la iglesia conquiste a otro, por eso le hice la pregunta al pastor José Champán, si cuando alguien llega a su iglesia, un creyente, un hermano, con 5 por lo que menos, no es de su iglesia y él lo sabe, ¿cuál es el proceder? Porque hay muchos pastores que no tienen ética ministerial, que cuando llega un hermano piensan llegó la bendición y no averiguan ni investigan de dónde viene el hermano, si pertenece a una iglesia de un ministro compañero de él en el ministerio, de dónde viene el hermano. Entonces, pienso que el problema de conquistar miembros, que como dije en el inicio, no es algo nuevo, está en el pastorado. Es decir, creo que la solución está en las manos de nosotros, los pastores, sí con respeto, sí con ética ministerial y valorando algo que dijo la pastora muy importante. Porque los ministros que se dan a la práctica de esto son personas que no respetan el ministerio del otro. Cuando yo siento respeto por tu ministerio, Héctor Cabrera, y reconozco que tú eres un siervo, tú tienes un ministerio, tú eres un siervo del Señor, yo no obro de esa manera. Nunca en la vida, si respeto tu ministerio, voy a conquistar miembros de tu iglesia para traerlo para acá. Eso es así. Cuando yo hago eso, no estoy respetando tu ministerio ni reconociéndolo tampoco. Por esa parte. Vamos a identificar la radio y regresamos, licenciado, en el pulso de la tarde. Caliente. Vamos a identificar y luego volvemos con la opinión de nuestro hermano pastor Robert Ramírez en el tema de hoy. ¿Es pecado que un líder cristiano haga ofrecimientos a un hermano de otra iglesia para conquistarlo para la suya? Ya su opinión final en breve. Bien, ya regresamos nuevamente. Estoy aquí dando la opinión desde mi punto de vista. Entonces, decía hace un ratico, se ha perdido la inocencia del amor cristiano. Hay una problemática, un problema que nosotros, los pastores, somos los responsables directos de la conquista de un miembro a otro. Entonces,
pienso algo que decía José Ramón, que me llamó la atención. Fíjese cómo una cosa lleva a la otra. Fíjate cómo este asunto de conquistar un miembro de una iglesia a otro está directamente relacionada con la falta de fraternidad entre ministros. En tiempos atrás había una mayor coinonía entre pastores, una mayor manifestación de hermandad. Las confraternidades de pastores compartían, trataban, se visitaban. Incluso él mencionó, y es cierto, y yo escuchaba la queja de un pastor aquí en Long Island, que ya un pastor invita a una iglesia a confraternizar a un culto y no vienen. Eso le iba a decir, será por eso. Y muchas veces los líderes van, pero no llevan la iglesia. Exacto. Entonces ¿será por eso, por la desconfianza? Pienso que esa falta de fraternidad entre pastores ha hecho que se produzcan cosas como esta, es decir, el conquistar un miembro con otro, porque no hay ese acercamiento. Y yo me voy más lejos. Eso ocurre hasta en pastores de su mismo concilio. Es decir, pastores de un mismo concilio no confraternizan entre sí. Entonces, al no haber ese acercamiento y ese trato y manifestación del amor pastoral junto, que no compartimos, entonces da paso muchas veces a la conquista de miembros. Tristemente, hay personas que ven las iglesias como competencia. Yo quiero decir en esta hora a los pastores que me escuchan y los líderes y hermanos y pueblos de un sentido general, las iglesias cristianas no son competencia uno de la otra. No es como que una persona abre una bodega y al frente le ponen otra bodega y son no. Las iglesias son fraternidades cristianas. Las iglesias componen el pueblo de Dios lavado por la sangre de Cristo. No son competencia. Y tristemente hay personas que ven una iglesia, se abre una iglesia aquí, ya yo tengo temor como pastor porque los hermanos se me van a ir. ¿Y qué es eso, por favor? Las iglesias no son competencia. Indiscutiblemente que el ministro que cae en esto o la iglesia que cae en esto, hay una falta de ética y de cristiandad, deslealtad, falta de honestidad. Ustedes saben, hermano, y ya estoy terminando, la cantidad de personas que hay perdidas en la calle, atados en el vicio, en la droga, en la idolatría. No, pero hay personas que prefieren a los que ya están convertidos, traérmelo para acá. Escuchamos al pueblo hablar. Fíjense cómo muchos de los hermanos dieron testimonio de que ellos han sido objeto de ofertas. Incluso el mismo Yamil habla, y meditaba yo mientras él hablaba, que estas personas, estos hermanos que son buenos para la música y son bien talentosos, son personas que son fáciles de que le hagan ofertas. Porque ¿a quién no le gustaría tener un buen músico en su iglesia que le ayude, a un buen cantante? Entonces, fíjense cómo hemos escuchado los testimonios incluso que fue un testimonio terrible. El hermano que llamó evangelista, que por vez primera, y eso fue aquí en Long Island, atención, mucha atención, por vez primera vez el pastor lo ve predicar, tremendo evangelista, varón, tú quieres ser mi copastor. Es un neófito. Señores, pero por favor, ojalá que ese hermano me esté escuchando. Un neófito. Pero por favor, hermano, ¿y qué es esto? La viña del Señor no se vende ni se negocia, hermano. ¿Cómo usted va a ponerle copastor a una iglesia una persona que por vez primero usted lo está viendo? Gracias. Hágame el grandísimo favor. Que era sabio ese hermano, ¿eh? Entonces, a veces hay congregaciones, Héctor Cabrera, Pastor Amada y oyentes todos, que no tienen un real crecimiento. ¿Cuándo crecen las iglesias? Cuando las almas se van convirtiendo, se doctrina, y ese es un crecimiento real de una iglesia. Pero cuando una iglesia crece a base de conquistar miembros por aquí, por allá, eso no es crecimiento. Eso es una hinchazón espiritual, hermano. Como llegaron, se van. Exactamente, y como llegaron, muchas veces se van. Entonces, para terminar, ¿qué yo veo de soluciones? Yo veo
que de parte, en el caso de iglesias que están bajo un concilio, bajo una organización, yo pienso que debe de haber una supervisión eficaz de parte del concilio. Y pienso que un concilio que sepa que hay un ministro suyo, una iglesia suya, que se da la tarea de estar conquistando, debe de ser sancionado esa persona. A veces hay concilios que se hacen de la vista gorda. Yo le voy a hacer una pregunta, escúcheme, pastor, ahí mismo. Si un concilio, por ejemplo, se van 10 hermanos del mismo concilio, de la misma iglesia, y van donde otro pastor, supongamos, de ese mismo concilio, y los líderes principales saben del conflicto y aceptan que ellos se queden mejor. Bueno, si ustedes se sienten bien aquí, entonces, pero es del mismo concilio, que es donde la pastora Amada, que es del mismo concilio del suyo, pero no vuelvan otra vez para allá, para ese pastor, y le dicen así, ¿cuál sería la actuación? No, ahí? Se supone que el pastor que recibe, que sabe que esos hermanos vienen de una iglesia de su mismo concilio, debe de llamar inmediatamente a su compañero ministro, al otro. Decirle, varón, ¿qué pasó? Mira, tengo aquí a fulano y fulano y fulana. Ellos me dicen, ¿qué pasó? Entonces el otro pastor va a darle un reporte fidedigno de qué ha pasado. Pero si llega a la parte de arriba. Lo que pasa es que comienzan a decir que el pastor está mal. Exacto. Y a veces ni se investiga siquiera. No, a mí me han dicho que es un hombre duro. Ya, yo no es primero. Ustedes no son los primeros que vienen. Exacto. Entonces, ustedes no son los primeros. Eso se lo dice el líder de arriba, el líder. Eso no hay lealtad. Un líder conciliar. Lo dice el que lo recibe, el pastor que recibe. Sí, pero que en ese caso yo digo que si yo soy, por ejemplo, el supervisor, como era en mi país, y llega donde mí, y yo digo, ok, siendo supervisor, ¿tú sabes quédense ahí, porque como son del mismo concilio, ¿qué puede ocurrir? Y no fueron para otro, es que te quiero decir. ¿Tú sabes qué puede ocurrir? Que si el pastor que recibe a ese grupo que salió de la otra iglesia de su mismo concilio, exacto, y se queda callado y no hace nada, y aquí nada pasó, el pastor de donde salieron los hermanos debe de notificarlo a sus superiores, decirle, fulano de tal no practica la ética ministerial, hizo esto y esto y esto. Y si el líder del concilio, el superior, exacto, que si tiene responsabilidad en el ministerio, tiene que llamar a ese otro hermano y decir, ven acá, fulano, ¿qué pasó con esto y esto? Llamarlo a capítulo. A veces las cosas no ocurren así, exacto, se quiere tapar con el sol con un dedo y eso así no trabaja. Ya termino con esto. Todo está mal de por arriba. Segunda Corintios 5, 9 y 10, dice el apóstol Pablo. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Porque es necesario, atención pueblo todo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y ahí termina. Este programa era como dice la pastora, como 3 programas tienen que hacerse hoy, ¿eh? El asiento de la sierva. ¡Ay, llévatelo, El pulso de la tarde ha llegado hasta aquí. Para comentarios o sugerencias, favor comunicarse al correo electrónico radioadonai1580@hotmail.com. Hasta la próxima edición de su programa, El Pulso de la Tarde.